Estos son los 10 deportistas que actualmente se pudren en la cárcel. Y vamos a hablar de todos ellos y de los motivos, empezando por Lee Murray, que orquestó el mayor atraco de dinero de la historia. Número 10. Lee Murray. Se ganaba la vida a puñetazos antes de decidir que se merecía algo mejor y que debía organizar un atraco a un banco que batiera récords. Creció en una zona conflictiva del sur de Londres y desde muy pequeño, pelear y crear problemas le resultaba tan natural como a todos nosotros comer bollos y cruasanes por la mañana. Al principio se ganó la vida traficando con drogas y era conocido en la zona como un hombre dado a la violencia impredecible, que tenía la costumbre de pegar a desconocidos en la calle sin motivo y al que la policía consideraba un tipo muy peligroso. Lee Murray subió por primera vez al ring en diciembre de 1999 y noqueó a su oponente. A continuación se embarcó en una exitosa carrera en las artes marciales mixtas que incluyó un combate a distancia contra el incomparable Anderson Silva en 2004. Luchó una sola vez en la UFC, pero las complicaciones legales derivadas de un incidente de furia al volante le cerraron esa puerta, y las complicaciones de un apuñalamiento casi mortal en 2005 pronto hicieron casi imposible cualquier tipo de carrera en las MMA. Lee Murray aparece en este vídeo porque fue el cerebro del robo del depósito de Securitas en 2006. Murray y sus amigos robaron unos 53 millones de libras, y el triple de esa cantidad quedó intacta porque la furgoneta con la que llegaron los ladrones era demasiado pequeña para transportar todo el botín. Pocos días después del atraco, y ante el cerco de las autoridades, Murray tomó la fatídica decisión de huir del Reino Unido, yendo primero a Ámsterdam y luego a Marruecos. En junio de 2006, los marroquíes lo detuvieron con la ayuda de las autoridades británicas, pero al tener nacionalidad marroquí, acabó ganando el caso de extradición. Aún así, más tarde fue juzgado en Marruecos por el robo y condenado a 10 años. Pero Murray decidió tentar a la suerte y apelar la sentencia, que se elevó a 25 años. Número 9. Kellen Winslow II. Es otro tipo que aún no ha aprendido que las apelaciones son chanantes. Este exjugador de la NFL está cumpliendo 14 años entre rejas, pero se ha mostrado inquieto porque le reduzcan la condena. En marzo de este año, le denegaron la apelación de reducción de condena. Kellen intentaba que el juez aceptara que no había sido plenamente responsable de los delitos que había cometido, siendo los daños que había sufrido durante su época de jugador los culpables. Kellen Winslow II, nacido en San Francisco, es hijo de un ala cerrada del Salón de la Fama del fútbol profesional, Kellen Winslow. Al igual que su padre, demostró ser formidable en el emparrillado y jugó para los Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks, New England Patriots y New York Jets, pero su carrera decayó abruptamente a partir de 2012. Fue arrestado 2 veces separadas por robo, secuestro y agresión sexual, y al mes siguiente fue acusado de una agresión sexual adicional. En junio de 2019 fue declarado culpable de agresión sexual, exposición indecente y conducta lasciva, y en noviembre de 2019 se declaró culpable de otros cargos. Kellen Winslow II recibió una sentencia de 14 años en marzo de 2021. Como dijimos, ha estado ocupado apelando el veredicto, y eso a pesar de que los términos de su acuerdo de culpabilidad prohíben cualquier apelación de la condena. Número 8. Clifford Etienne. Clifford Etienne no firmó ese tipo de acuerdo, sin embargo, y sus apelaciones cada vez más estridentes han estado recibiendo cierta tracción últimamente. Etienne cumple una condena de 105 años de prisión. En una ocasión se enfrentó a Mike Tyson en el cuadrilátero y le propinó una paliza antes de ser vencido y noqueado en el primer asalto. Etienne creció pobre en la Luisiana rural y de niño le gustaban más los libros y las cosas de empollones que cualquier otra cosa. El fútbol era su deporte favorito en el instituto y ojeadores de diversas universidades revoloteaban a su alrededor y cantaban sus alabanzas. Pero la brillante carrera de futbolista universitario, que podría haber sido, se detuvo en seco cuando, a los 18 años, él y sus amigos robaron en un centro comercial y, en consecuencia, fue condenado a 40 años de cárcel. Ese debería haber sido el final de Clifford, pero mientras estaba en la cárcel se puso cachas
Hizo ejercicio, se aficionó al boxeo y demostró ser tan bueno que, como miembro del equipo de boxeo de la cárcel, nunca fue derrotado ni noqueado. La suerte le sonrió cuando, 10 años después de cumplir su condena, fue puesto en libertad y se le dio una nueva oportunidad en la vida. Rápidamente se hizo profesional y a lo largo de su carrera solo perdió 4 combates y empató 2, al tiempo que ganaba 29 combates. A diferencia de la mayoría de los pesos pesados, a Etienne le encantaba enfrentarse a algunos de los pesos más pesados de la historia del boxeo. Pero esa agresiva sed de sangre conllevaba un grave riesgo de daño cerebral y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a sufrir graves pérdidas de memoria. La vida y la carrera de Etienne se detuvieron en agosto de 2005, cuando fue detenido en Luisiana y acusado de intentar matar a un policía, robo y secuestro. Al parecer, había atracado una tienda de cambio de cheques y robado unos 2. Etienne también intentó disparar a un agente de la ley, y todos estos delitos los cometió mientras estaba colocado de cocaína. En el juicio, fue rápidamente declarado culpable y condenado a 165 años sin posibilidad de libertad condicional, pero en abril de 2013, esta pena se redujo a 105 años. Actualmente, Etienne ocupa sus días con la pintura y también explora su faceta artística como barbero en prisión. Y eso suena como una degradación de sus días de máquina de guerra en el ring. Número 7. Jonathan Paul Koppenhaber. Y hablando de máquinas de guerra, ese es el nombre legal de Jonathan Paul Koppenhaber, que tuvo una carrera razonablemente exitosa en las MMA con un récord general de 14-5. Este tipo nació en Los Ángeles y tuvo una situación familiar horrible con su madre enganchada a las drogas y su padre muriendo en sus brazos. Jonathan cambió legalmente su nombre a War Machine en 2008 y, como dijimos, era bastante bueno golpeando a otros tipos en el ring. También fue actor de cine en esa otra industria cuestionable. Ahora, War Machine, o Jonathan Koppenhaber, tenía bastantes antecedentes penales. En febrero de 2008 le impusieron una multa de $300, 3 años de libertad condicional y 1 mes de servicios comunitarios por golpear y estrangular a un hombre durante una pelea por una plaza de aparcamiento fuera de un centro de fitness y entrenamiento que dejó a la víctima con múltiples fracturas. 2 años más tarde, fue condenado a 1 año entre rejas por un par de peleas. Aunque esta sentencia se debió a la evolución posterior, se estiró a 2 años más. En 2013, comenzó a salir con una actriz de cine muy popular, pero él era tan física y emocionalmente controlador y abusivo que ella terminó las cosas al año siguiente. En agosto de 2014, War Machine fue a su casa y agredió gravemente tanto a ella como a su acompañante. Tras 2 horas de agresión, War Machine dio largas a las autoridades, pero fue detenido 1 semana después. Como era de esperar, el jurado de su juicio no vio nada divertido o inspirador en lo que había hecho y lo declaró culpable de todos menos 7 de los 36 delitos graves de los que se le acusaba. En junio de 2017, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 36 años, es decir, alrededor del año 2053. Blade Runner, por su parte, se estrenará en breve. Número 6. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius tenía una historia que podía inspirar a generaciones y demostró cómo era posible superar tus sueños una vez que te lo propones. Debido a una deformidad genética, le tuvieron que amputar las piernas por debajo de las rodillas cuando tenía menos de 1 año, pero estaba decidido a que eso no le detuviera. Boxeó, luchó, jugó al waterpolo y al tenis, e hizo de todo menos torear con los ojos vendados. Pero una lesión de rugby reorientó sus intereses y le hizo centrarse en los aspectos prácticos de correr por las pistas lo más rápido posible. Pronto, con unas cuchillas protésicas colocadas, Pistorius, como Blade Runner, fue imparable y llenó rápidamente sus medalleros, colgándose medallas de oro en múltiples Juegos Paralímpicos. Ahora bien, a primera hora del día de San Valentín de 2013, un Pistorius aparentemente atontado se despertó al oír ruidos en su cuarto de baño. Cogió su cañón de 9 milímetros y efectuó múltiples disparos a través de la puerta cerrada del baño.
Las balas alcanzaron y mataron a su novia de 3 meses, de nombre Riva Steenkamp. En octubre de 2014 le cayeron hasta 5 años más 3 de condena condicional y en octubre de 2015 fue puesto en libertad por buena conducta. Pero poco después de la sentencia de 5 años, los fiscales apelaron lo que consideraron un tirón de orejas y en noviembre de 2015 se anuló su condena por homicidio culposo y se le declaró culpable de asesinato. En julio de 2016, Pistorius fue condenado a 6 años de cárcel, que también fueron recurridos por la Fiscalía. Finalmente, se le impuso una condena de 15 años, menos el tiempo cumplido, y a partir del 31 de este mes podrá optar a la libertad condicional. Número 5. Sergio Mitre. Pero un asesino de niños como Sergio Mitre no va a tener ningún respiro como ese. Sergio es un mexicano estadounidense que creció en México y se preocupó por recibir formación en artes marciales que le diera ventaja en las peleas callejeras. Estudió el bachillerato en California y poco después tuvo una carrera increíble en equipos de la MLB como los Chicago Cubs, los Florida Marlins, los New York Yankees y los Milwaukee Brewers. Pero cuando su estrella decayó en Estados Unidos y ningún equipo americano quiso ficharlo, Sergio buscó nuevas aventuras en Japón y luego en México. Ahora Sergio está cumpliendo una condena de más de 50 años. En julio de 2020 fue detenido y acusado de agresión sexual y muerte de la hija de su novia con la publicación de la detención y los cargos, lo que obligó a su equipo de béisbol mexicano y la Liga Mexicana de Béisbol a caer como una patata caliente horno desenterrado de un microondas radiactivo. Al parecer, la víctima había sido llevada a una clínica porque no paraba de vomitar. Inicialmente se le diagnosticó nada más que dolor de estómago y fue enviada a casa, pero su caso empeoró y fue trasladada de urgencia a otro hospital, donde más tarde sería declarada muerta. La muerte se atribuyó posteriormente a una grave hemorragia interna provocada por la rotura de una arteria. Pero finalmente se descubrió que Sergio tenía sentimientos poco afectuosos hacia la niña y se había comportado de forma violenta. Cuando la madre de la niña se negó a abortarla, él intentó hacer pasar la muerte por un accidente, pero en enero de 2022 fue declarado culpable de asesinar a la niña de 22 meses y condenado a medio siglo entre rejas. Sergio también fue sancionado con una fuerte multa y se le ordenó pedir disculpas públicas. Número 4. Joe Son. Son nació en Corea del Sur y llegó a Estados Unidos de niño. De adulto, se embarcó en una carrera en las MMA que da un poco de vergüenza relatar, ya que perdió todos sus combates y eso es algo que requiere un poco de esfuerzo. Quizás su pelea más famosa fue contra Keith Hackney, y el combate adquirió estatus de culto debido a que Son se vio obligado a someterse al recibir 20 puñetazos consecutivos en la ingle. MMA aparte, Joe Son es más conocido por su carrera como actor, y los villanos de películas de serie B eran su fuerte. El camino de Son a la cárcel parece una novela de suspenso de segundo curso escrita por un estudiante de secundaria. En mayo de 2008 se declaró culpable de un delito grave de vandalismo por romper a patadas la puerta del coche de un compañero de piso y fue condenado a libertad condicional y 60 días entre rejas. Pero violó las condiciones de la libertad condicional y se le impuso una condena adicional de 90 días y la orden de proporcionar una muestra de ADN. Fue esa muestra la que acabó con él, ya que permitió a las fuerzas del orden relacionarlo con una violenta agresión sexual ocurrida el día de Navidad de 1990. A Joe Son se le imputaron entonces diversos cargos, cuya pena máxima era de 275 años a cadena perpetua, pero la prescripción de los delitos hizo que solo pudiera ser acusado de conspiración para cometer asesinato y tortura. Posteriormente fue declarado culpable del segundo cargo y condenado a 7 años de cadena perpetua. Casi parecía que Joe Son había salido indemne, pero el universo decidió intervenir, y lo hizo a través del propio Joe Son. En octubre de 2011, fue detenido por matar a golpes a su compañero de celda y durante un juicio celebrado en 2017 por el crimen, fue declarado culpable de homicidio voluntario, siendo su justa recompensa una condena de 27 años. Número 3. Ronaldinho Gaucho. Y no es otro que un futbolista con magia en los pies y una dentadura que solo un dentista podría amar, que responde al nombre de Ronaldinho Gaucho.
puede que el mundo no vuelva a ver nunca más a un regateador y artista del fútbol como Ronaldinho Gaucho. Y no estamos escribiendo una necrológica, sino que nos apetece elogiar sus considerables habilidades y su impacto en el fútbol mundial. Ronaldinho ha ganado casi todos los premios de este deporte, ha sido 2 veces mejor jugador del mundo y a menudo se habla de él. Ronaldinho, que se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2008, ha luchado con la vida posterior al fútbol y se ha metido en bastantes problemas en los últimos años. En 2019, sus pasaportes, además de casi 60 propiedades, fueron embargados por impago de impuestos y multas, y los informes decían que sus cuentas bancarias tenían un total combinado de $10 en ellas. Pero fue en 2020 cuando se metería en el mayor lío de su vida y ocuparía titulares en todo el mundo. En marzo de ese año, la policía paraguaya le acusó de haber utilizado un pasaporte falso para colarse en el país con el fin de promocionar su autobiografía. Él y su hermano mayor fueron detenidos e ingresados en prisión, y mientras estaba allí, Ronaldinho participó, como era de esperar, en un torneo de fútbol sala y vapuleó al equipo contrario 11-2 en la final, marcando 5 goles y ayudando a meter los otros 6 en la red. También celebró su 40 cumpleaños entre rejas, con los presos organizando una barbacoa en honor de la presumiblemente alegre ocasión. Tras 32 días en prisión, Ronaldinho y su hermano fueron confinados en un hotel de lujo durante 4 meses, pero solo después de pagar $6 millones de fianza. En agosto de 2020, el dúo quedó en libertad. Desde entonces, Ronaldinho no se ha metido en líos y ha ido dando un giro a su vida con una decisión empresarial inteligente y lucrativa cada vez. Número 2. Dani Alves. Por mucho que nos hubiera gustado anunciar que un tipo del calibre de Dani Alves aparecía en un vídeo, como este era una broma anticipada del Día de los Inocentes, la realidad es que el ex defensa del Barcelona se está pudriendo entre rejas y tiene una reputación hecha jirones para defender a Dani. Para aquellos de ustedes que viven bajo una roca o tienen cero conocimiento del fútbol, es ampliamente considerado como el mejor lateral en la historia del deporte y es el jugador profesional más condecorado. Ha ganado casi todas las copas y títulos que hay que ganar. Ha jugado en los mejores clubes como el Barcelona, el PSG y la Juventus, y junto con sus compañeros de equipo se fue a casa con el oro en los Juegos Olímpicos de Verano 2020. Dani fue detenido por la policía española el 20 de enero de este año y encarcelado sin fianza acusado de agresión sexual. La víctima afirmó que la había agredido física y sexualmente en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Ella presentó una denuncia oficial el segundo día de enero de 2023 y se encontraron fluidos corporales de Dani en su órgano sexual, en su ropa y en la zona de la supuesta agresión, coincidiendo las pruebas con su relato de los hechos. En cuanto a Dani Alves, cuando fue entrevistado, inicialmente negó conocer a la víctima, afirmó que la mujer solo quería hacerse rica y famosa a costa suya y que podría haber entrado en el cuarto de baño donde se había producido la supuesta agresión sexual sin saber que estaba ocupado por ella. Y más tarde dijo que había estado haciendo sus necesidades en el retrete con la víctima a su lado y que no había ocurrido nada sexual, pero dio un giro radical en respuesta a que se le formularan preguntas difíciles y se le informara de las pruebas en su contra, y finalmente admitió que se había producido un encuentro de naturaleza sexual entre él y la víctima. Lleva en la prisión Brians 2, cerca de Barcelona, desde enero de este año y, al parecer, ha jugado su primer partido entre rejas, siendo su compañero de celda un antiguo guardaespaldas de Ronaldinho. Las autoridades españolas no tienen prisa por dejarle tener su día en los tribunales, con las investigaciones sobre los acontecimientos de aquella fatídica noche de diciembre todavía avanzando y que deben concluir en unos pocos meses o un año. Sus abogados, por cierto, planean argumentar que las condiciones vaginales y la descarga de la supuesta víctima no apoyaron ninguna interpretación de agresión sexual. Número 1. Greenwood Mason. Ahora hablemos de Greenwood y las hogueras. Nathan Greenwood siempre pareció destinado a la grandeza. Llegó a los Diablos Rojos a los 6 años y se le ha comparado con grandes como Robin van Persie. La carrera extremadamente prometedora de este delantero centro se ha descarrilado desde principios del año pasado,
se subieron algunas publicaciones en las redes sociales que mostraban imágenes y vídeos de lesiones que eran consistentes con una agresión física. También se subió un impactante mensaje de audio en el que se oye a Greenwood profiriendo amenazas y participando en una aparente agresión sexual. El Manchester United suspendió a Greenwood el día 30 y la policía lo detuvo ese mismo día por presunta agresión sexual. EA Sports lo retiró rápidamente de su catálogo de videojuegos y Nike, a la velocidad de la luz, interrumpió su relación comercial con él. Greenwood logró salir bajo fianza unos días después de su detención, pero en octubre de 2022 fue detenido de nuevo por violar sus condiciones de libertad bajo fianza al ponerse en contacto con la presunta víctima y luego acusado de una serie de delitos antes de que se le concediera la libertad bajo fianza. Pero sus problemas legales se desvanecieron como el humo de una pistola ante una brisa helada cuando en febrero de 2023 se retiraron todos los cargos contra él, siendo los responsables de ello la aparición de nuevas pruebas y la negativa de testigos clave, incluida la víctima principal, a cooperar con las fuerzas del orden. Mason Greenwood no ha jugado con el Manchester United desde su detención en enero de 2022 y aún le quedan casi 2 años de contrato. Todavía no se sabe si volverá a jugar profesionalmente y el Manchester United deberá tomar pronto una decisión sobre su futuro en el fútbol o la falta del mismo.